Vibraciones en los intercambiadores tubo-carcasa. Es un problema que puede aparecer en este tipo de intercambiadores y pueden dar lugar al fallo o la rotura total del intercambiador. Las vibraciones inducidas por fluidos pueden provocar el colapso de diferentes estructuras y hacerlas entrar en resonancia. Y los intercambiadores tubo-carcasa es uno de los casos habituales donde puede aparecer este problema de vibraciones. Un ejemplo típico es el colapso del puente de Tacoma que ocurrió en Estados Unidos en 1940. Se derrumbó un puente de más de 1,5 km de longitud, que era el tercero más largo de su época, cuando soplaba simplemente un aire a una velocidad de 60 km por hora, que no es una velocidad de aire muy elevada. En Albacete tenemos velocidades mucho más altas a lo largo del año. En este vídeo, que os manda un enlace, podéis ver las fluctuaciones que aparecen en el puente. Y si vemos que un simple aire a 60 km por hora puede romper una estructura como un puente, pues imaginemos lo que pueden hacer en un simple intercambiador tubo-carcasa. ¿Vale? Las vibraciones inducidas por fluidos es un fenómeno también muy complicado, donde influye una gran variedad de factores, por lo que es muy difícil de predecir el comportamiento de estas vibraciones en un intercambiador tubo-carcasa. La TEMA nos da una serie de recomendaciones para determinar si puede haber problemas de vibraciones, pero también dice que debido a la complejidad del problema se cura en salud y nos dice que no puede garantizar que aun cumpliendo sus recomendaciones no se produzca un fallo por vibraciones, lo que nos hace indicar que es un problema que todavía no está resuelto en los intercambiadores tubo-carcasa. ¿Qué fallos puede ocurrir si alguna parte del intercambiador entra en resonancia y comienza a vibrar? Pues que unos tubos choquen con otros porque están muy juntos unos con otros, que un tubo se rompa al chocar con su apoyo en el deflector, rotura también por fatiga de los tubos o rotura total de varios tubos por entrada en resonancia de todo el sistema. Es un problema bastante grave que puede ocurrir en los intercambiadores tubo-carcasa. Para comprobar, de acuerdo a las recomendaciones de la TEMA, si podemos tener problemas de vibraciones, debemos primero determinar la frecuencia natural de vibración de un tubo, que vale de acuerdo a la expresión que tenemos ahí. F sub n sería la frecuencia natural de vibración, A es un factor corrector del esfuerzo axial, que veremos más adelante cómo calcularlo, C una constante que tiene en cuenta el apoyo de los tubos en el deflector, dependiendo si el tubo está apoyado en los dos extremos, apoyado y fijado, soldado al otro extremo, o los dos extremos están fijos. L sub BC es la separación entre deflectores, E el módulo de elasticidad del material, determinado a la temperatura media del fluido que circula por la carcasa, e I el momento de inercia de la sección del tubo. Y W sub 0 es el peso efectivo del tubo por unidad de longitud. Este peso efectivo, W sub 0, tiene en cuenta tanto W sub t, que sería el peso por unidad de longitud del propio tubo, ρ sub tm sería la densidad del tubo y t su espesor, W sub i, el peso por unidad de longitud del fluido que va circulando por el interior de los tubos, y H sub m tendría en cuenta la masa o el peso por unidad de longitud del fluido de la carcasa que oscila junto con el tubo si uno de los tubos empieza a vibrar. La constante C sub m que aparece en la expresión, pues la podemos calcular dependiendo del tipo de distribución y de la separación entre tubos. La constante A, que tiene en cuenta el factor corrector del esfuerzo axial, se puede calcular de acuerdo a esa expresión, donde F vale S sub t por el área transversal, siendo S sub t el esfuerzo axial al que está sometido el tubo. Y F sub CR pues se puede calcular de acuerdo a esta expresión, donde K es una constante que depende de cómo están los extremos del tubo apoyados o fijados en cada uno de los deflectores. Bueno, ya sabemos cómo determinar la frecuencia natural de vibración de un tubo. Ahora tendremos que comparar con las frecuencias que pueden aparecer de vibración en el intercambiador. Y se pueden dar diferentes tipos de vibraciones. La primera por desprendimiento de vórtices en la estela que se forma aguas abajo, ¿vale? Similar a los vórtices que aparecen cuando circula un fluido alrededor de un cilindro, en la parte de detrás, en la estela del cilindro. Vibraciones provocadas por un alto nivel de turbulencia en el flujo,
vibraciones acústicas o vibraciones por inestabilidades elásticas. El principal inconveniente para determinar si un intercambiador va a tener problemas de vibraciones es que cada uno de estos fenómenos a veces se pueden dar a la vez, y un fenómeno puede desencadenar que empiecen a aparecer vibraciones de otro tipo, con lo cual no se puede estudiar cada uno de los fenómenos por separado, porque cada uno de ellos puede inducir que puedan aparecer problemas de vibraciones de algún otro tipo. No obstante, vamos a ver las recomendaciones que nos indica la tema. Primero, vibraciones por desprendimiento de vórtices. La frecuencia de desprendimiento de vórtices se puede expresar en función del número de Strouhal, donde U sub c es la velocidad del fluido en flujo cruzado en la sección central del intercambiador. El número de Strouhal lo obtendríamos a partir de esta gráfica, a partir de la separación entre tubos, L sub Tp, y de la distribución bien triangular o bien cuadrada. Entraríamos en la gráfica, sacamos el número de Strouhal y del número de Strouhal podemos determinar la frecuencia de desprendimiento de vórtices. Sería un tipo de vibraciones. Vibraciones por turbulencia en el flujo. Cuando el flujo por la carcasa es muy turbulento, el fluido tiene un amplio espectro de frecuencias distribuidas alrededor de una frecuencia central dominante que aumenta normalmente con la velocidad del flujo. Esta frecuencia por vibraciones turbulentas, F sub Tb, se puede calcular de acuerdo a la expresión que tenemos ahí, donde aparecen diferentes parámetros geométricos y U sub c recordamos que es la velocidad del fluido en flujo cruzado en la sección central de la carcasa. Vibraciones acústicas. Ocurre solo cuando por la carcasa circula un vapor o un gas y solo producen ruido a una frecuencia determinada, pero no provoca en principio ningún daño en el intercambiador. Se puede determinar a partir de esta expresión, donde un sonido sería la velocidad del sonido en el fluido que va circulando por la carcasa. El problema es que estas frecuencias pueden excitar, ¿vale?, otras frecuencias como desprendimiento de vórtices o turbulencia. Por sí solas, en principio, no provocan ningún daño en el intercambiador, pero puede provocar la aparición de otro tipo de oscilaciones con otros fenómenos físicos. La única precaución es que esa frecuencia acústica no entre en resonancia con algún componente del intercambiador. Y por último, vibraciones por inestabilidades elásticas en el fluido. Suele provocar unas fluctuaciones orbitales de los tubos. Si la energía que transmitimos a los tubos es mayor que la se disipa por el amortiguamiento del sistema, se puede producir el fallo del intercambiador. Ocurre cuando la velocidad en flujo cruzado sea mayor que esta velocidad crítica, donde F sub n es la frecuencia natural de los tubos, W sub 0 el peso específico por unidad de longitud que hemos visto antes, ρ sub s la densidad del fluido que circula por la carcasa, delta sub 0 es un coeficiente de amortiguamiento que vale 0,03 o 0,1, dependiendo de qué fluido va circulando por la carcasa. Y beta es un factor de inestabilidad que depende de la configuración de los tubos y que determinamos de acuerdo a esta gráfica, dependiendo de si la distribución es triangular, cuadrada, rotada o cuadrada y de la separación entre tubos definida por la longitud L sub T. Una vez que hemos calculado todas estas frecuencias y esas velocidades críticas, para comprobar si un intercambiador puede tener problemas de vibraciones, la tema nos recomienda que, primero, comprobemos que la frecuencia por desprendimiento de vórtices es menor de 0,8 veces la frecuencia natural del sistema. Segundo, que la frecuencia por vibraciones turbulentas en el flujo también sea menor que 0,8 veces la frecuencia natural. Que vibraciones acústicas, que la frecuencia de desprendimiento de vórtices y de turbulencia estén por debajo de 0,2 veces la frecuencia acústica. Y cuarta y última comprobación, que mi velocidad en flujo cruzado esté por debajo de la velocidad crítica que hemos visto para inestabilidades elásticas. Si se cumplen estos cuatro requisitos, podremos decir que esperamos que nuestro intercambiador no tenga problemas de vibraciones, aunque no lo podemos asegurar de acuerdo a lo que nos dice la tema, dado que nos dice que aunque se cumplen todas estas condiciones, lo único que dice la tema es que es de esperar que no vayamos a tener problemas de vibraciones, pero no lo podemos asegurar al 100%.